Hola, bienvenidos a Al-Azhar, Stars and Time. Gracias por estar aquí nuevamente en la serie de videos sobre conflictos internacionales y nacionales desde la perspectiva del doctor Agustín Sanginés, desde su experiencia. Y hoy vamos a hablar del tema de el genocidio específicamente y las diferencias entre los conceptos. Bienvenido, Buenos gracias. días, buenos días, muchas gracias. Gracias porque, bueno, pues toda opinión tiene polémica y por supuesto hay que aclarar los términos porque si no nos entendemos. Y entender qué entiende la humanidad por esto, no lo que entiendo yo, una persona, porque entonces hablo mi propio idioma y no me entiendo con los demás. Para Ujú. entenderme con los demás, tenemos que hablar conceptos muy claros. El concepto es clave en la comunicación humana. Puede ser, si no estoy de acuerdo con el concepto, con ese concepto, dime tu definición de concepto para que nos podamos entender, porque entonces no estamos hablando el mismo idioma. Entonces, por eso es muy importante aclarar conceptos. Muchas gracias, Clau. Gracias. Bueno, Bueno, empecemos. y para eso existe en las lenguas que se respetan, una academia de la lengua Ujú. que dice, esto significa esta palabra, este concepto, esto significa, igual en la ciencia, esto significa este concepto. Por si no, cada quien dice su concepto, entonces no hay posible comunicación. Cada quien entiende lo que quiere. Entonces vamos a tratar de hablar desde el concepto eh, que manejan la Real Academia de la Lengua, los juristas y por supuesto, y luego cómo lo maneja el sentido común. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Confesarme, utilicé la herramienta de inteligencia artificial para crear mi cuestionario del día de hoy y realmente ha sido muy, muy bueno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición legal de genocidio según la Convención de las Naciones Unidas de 1948? Perfecto. Pues según yo saqué aquí la definición y dice, genocidio es un delito internacional, Ujú. es un delito, o sea, está configurado en las leyes internacionales, que consiste en la eliminación sistemática y masiva de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, nacionalidad o discapacidad. El objetivo del genocidio es destruir total o parcialmente al grupo. Entonces, este es el concepto que se maneja, o sea, es eliminación sistemática y masiva por motivos de raza, etnia, religión, nacionalidad o discapacidad. No confundir una cosa con otra. Entonces, ese es el concepto que se maneja. ¿Ha habido genocidios o intentos de genocidio en la historia de la humanidad? Sí, sí ha habido, por supuesto que ha habido. Perdón, sobre esta definición de 1948, ellos decían que tenía que haber un mínimo de muertes, ¿no? ¿O no? ¿O Por no es ejemplo, si son así? 10 gentes de una etnia, vamos a poner, y Ajá. ya creo que se aparezca la etnia, con matar 10 gente es suficiente. Ok, ok, ya, Estoy lo matando porque esa etnia afectó a mis ancestros antes y entonces quiero desaparecer. ¿Ya? ya. Ujú. No tiene que ver con el número de gentes. Muy bien, yo pensaba que sí. ¿Qué? Ok, entonces, ¿qué es un genocidio y cuál es la diferencia clave entre genocidio y matanza en masa? A ver, bueno, vamos a entender qué es una matanza. Pues vamos a ver. Eh, matanza es una acción o efecto de matar. Y la matanza se puede dar en una batalla, en un asalto, en una guerra, en situaciones de estas. O sea, cuando yo mato a mucha gente en situaciones de guerra, de conflicto armado, se llama matanza, Ujú. que es muy diferente de la masacre. ¿Qué es una masacre? Por ejemplo, si yo hablo de masacre, es la matanza de personas, por lo general indefensas, producidas por ataque armado o causa parecida. O sea, cuando yo hago una matanza, estamos en una situación de guerra y entonces hay una matanza. Masacre es contra población indefensa.
y el genocidio es sistemática con el fin de desaparecer a ese grupo. ¿Ya se ve la diferencia entre las tres? Sí, sí, muy bien. Ok. Entonces, bueno, adelante. Eh, ok, ¿puedes mencionar algunos ejemplos históricos de genocidio y matanzas en masa para ayudar a ilustrar las diferencias? Por ejemplo, en lo que hizo Hitler, los nazis con los Ujú, judíos de 1936 a 1945, fue un intento de genocidio, un genocidio, porque era por motivo de religión. ujú, Lo que hicieron los bolcheviques rusos con los campesinos ricos fue también porque eran campesinos ricos ujú. y un genocidio de matar a todo lo que significaba la tradición rusa de los campesinos. Claro. En África, en el siglo XX, el conflicto de Nigeria, cuando los de Biafra se quisieron independizar, hubo un genocidio prácticamente de todos los de Biafra. Ujú, Se fue detenido. Igual ha pasado en otros conflictos. Por ejemplo, lo que están haciendo ahora los Fulani en Nigeria contra los cristianos, los están haciendo un genocidio porque son cristianos y no son ok. musulmanes. Esos son intentos de genocidio y pues no lo logran porque no tienen el poder suficiente, pero si tuvieran el poder suficiente lo lograrían. Eh, otro, por ejemplo, los mongoles que invadieron los países chinos o los persas o los turcumanos, Sarcamanda y todo esto, ellos decían, ¿te rindes o te masacro? Wow. ¿Sí? Ujú, Entonces, los pueblos que se opusieron, por ejemplo, Sarcamanda en Turcumán, en Turkmenistán, se defendieron, llegaron los mongoles y mataron a 2 millones de personas. ujú. Pero no era un genocidio, fue una masacre, Ya, porque fue a personas indefensas después. Pero no querían acabar con los persas, o sea, no era su intención acabar con los persas, era acabar con la oposición, ¿sí? ok. Sí. Lo que hicieron los anglosajones, algunos anglosajones que llegaron de colonos a el territorio de Estados Unidos, sobre todo en el siglo XIX, siglo XVIII y XIX, era prácticamente un genocidio con los pueblos indígenas que estaban ahí, los Sioux y otros, ¿no? Sí, 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 Inclusive claro. hasta les daban cobijas contaminadas con viruela, les daban alcohol porque estaban apropiando de su territorio. El territorio de los indígenas era amplísimo porque como eran cazadores-recolectores, necesitaban un territorio muy amplio los cazadores-recolectores. Claro. Los campesinos y ganaderos necesitan menos territorio. Esa victoria estaba ganada desde antemano por los colonos ingleses, obviamente, ¿no? Por los Ujú. colonos anglosajones. Entonces ahí hubo un intento de genocidio y sí lo lograron. Casi muchos de los pueblos de los grupos étnicos de Estados Unidos y de Canadá prácticamente desaparecieron. ¿Sí? Algunos quedan unas pequeñas reservas o se han incorporado a la sociedad, ¿no? ¿Y en la Entonces, Biblia se habla de algún genocidio o algún ejemplo? O sea, no sé si a ver, así. en la Biblia, cuando los hebreos, después del Éxodo, entran a, a la tierra que iba a ser después de Israel, ¿sí? Entran a conquistar, se genera un concepto nuevo, que es el concepto de anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Anatema es la maldición, ¿sí? Maldición quiere decir que yo voy a... Eh, está maldito ese pueblo, desde el punto de vista religioso, en este caso de los judíos, y ese pueblo maldito tiene que desaparecer porque si no puede contaminarme. Eso se puede decir un genocidio. Eso lo hicieron los hebreos cuando derrotaron a los de Jericó o a algunos pueblos cananeos, Ujú. pues prácticamente los masacraron a todos o tuvo genocidio. Y cuando no lo hicieron, pues entonces
nomás los oprimieron, ¿no? Los tomaron como esclavos. Pero aquí sí era por motivo religioso. O sea, como ellos eran, pues hacían sacrificio de niños, todo esto era una cosa abominable para los judíos, para los israelitas, no había judíos, y atacaron a estos pueblos y se apropiaron de sus tierras. Igualmente, los pueblos que se defendían eran masacrados. Esto se usaba mucho, no solo en Israel, sino en todos los pueblos del mundo. Lo dijimos lo de los mongoles, puse el ejemplo de los mongoles, pero era lo que hacían los persas cuando conquistaban. Por ejemplo, los persas acabaron con Babilonia y con todos los asirios, y lo mismo hicieron una masacre total y acabaron con Babilonia para siempre, ¿sí? Con todos los pueblos, imperios semitas de Oriente. Porque en la conquista, cuando los otros se te rinden, eso lo hacían los romanos también, los griegos, todo el mundo. Cuando los pueblos se te rinden, entonces los sometes, les pides tributo y los tienen controlados. Pero si un pueblo se revela ante el dominio opresor que viene, entonces el pueblo opresor dice, no, estos son, pueden rebelarse en cualquier otro momento, ¿sí? Y entonces los masacran y acaban con ellos. Y esto ha pasado en todas las historias, sobre todo antiguas, de la Tierra, ¿sí? Se acaba con el enemigo. Antes no se tomaban prisioneros en las guerras. En muchas guerras no se tomaban prisioneros, se mataba a todos, ¿sí? Se mataba, se masacraba a todos. Cuando empezaron a tomarse prisioneros, ¿qué ventaja tenía en la guerra tomar prisioneros o matarlos? Significa que si yo voy a matar al prisionero, el que está, el oponente se va a defender a muerte, porque de todas maneras me van a matar, entonces mejor me defiendo a muerte, pues ¿para qué espero que me maten sin armas? Claro. Y entonces esa defensa puede ser terriblemente agresiva y una sola persona puede matar a cientos de los enemigos. Tenemos ese caso en la batalla de las Termópilas de los griegos, de los espartanos contra los persas, que 300 hombres detuvieron a miles de hombres, ¿no? Porque sabían que si llegaban los persas los iban a masacrar. Entonces, 300 hombres detienen a todo el ejército persa. Entonces, cuando los ejércitos inteligentes, sobre todo después con el cristianismo y con otros, se dieron cuenta que convenía más tomar prisioneros y ofrecerles garantías que masacrarlos, y en intercambio de prisioneros empieza como a humanizarse la guerra. Entonces tomó prisioneros. Pero también a los prisioneros pues les daban un trato bestial, ¿no? Y entonces se estableció en 1900, después de la Primera Guerra Mundial, 1918, 19, la Convención de Ginebra habló, bueno, ya desde antes, desde el siglo XIX, pero sobre todo después de la Primera Guerra Mundial se estableció la Convención de Ginebra para hablar de los crímenes de guerra. Claro. Los crímenes de guerra es para hacer menos cruel la guerra. La guerra siempre es cruel. Pero entonces claro, no se vale atacar ¿a quién? A civiles indefensos. No se vale masacrar, ¿no? No, se tiene que darle un trato digno al prisionero, con comida y alimentación, etcétera, etcétera. Por eso, por como estaba firmado ese acto, se pudieron juzgar a muchos líderes nazis en la corte de Nuremberg, claro, porque hicieron crímenes de guerra. Pero también los soviéticos hicieron crímenes de guerra, por supuesto. Terribles, llegaron a Alemania y a Polonia, a todos esos lados. Pero como ellos ganaron, pues no les hicieron juicio. Ok. O sea, nomás hicieron juicio a los perdedores, a los japoneses, pero no a los gringos. No hicieron crimen de guerra contra Truman, que lanzó la bomba atómica contra dos poblaciones indefensas, Hiroshima y Nagasaki. Entonces, cuando yo actúo de esa manera,
estoy actuando contra una ley internacional que se firmó, que es la Convención de Ginebra del siglo XX actualmente. Bueno. Gaza, como expliqué la vez pasada, está gobernada por un grupo político militar que se llama Hamas. Hamas tiene financiamiento para hacer la guerra contra Israel. Y todos se dedican a hacer la guerra. Pero no son soldados con uniforme militar, como marca la Convención de Guerra. O sea, si yo soy soldado, tengo que usar uniforme y tengo que distinguirme de la población civil. Ah, ok. Okay. O sea, esto es muy importante porque si no, no se entiende. Hay una película maravillosa que hacen de cuando entra un pelotón de soldados de élite de Alemania en barco a Inglaterra para matar a Churchill. Y entran disfrazados como soldados ingleses. Pero abajo traían su uniforme alemán. Ok, ya. ¿Sí? O sea, era parte de esto, ¿no? Ajá. Llega y entonces un niño inglés, cae a una de estas, ¿cómo se llama? Molinos de agua, Ajá. y va a ser triturado, y entonces uno de los soldados alemanes se lanza y salva al niño, pero las aspas del molino destrozan el uniforme inglés y aparece que es alemán. O sea, eso es parte de la humanidad en la guerra. O sea, voy contra el enemigo, no contra la población, voy contra el armado. Por eso tienes que traer tu uniforme. Claro. Entonces, ¿cómo los de Hamas se esconden en la población civil y no usan uniforme? Tú no puedes saber quién es soldado y quién es ciudadano indefenso. O sea, eso no lo puede saber Israel, porque lanzan cohetes y usan fusiles gente sin uniforme. Y que a esto le llaman terroristas normalmente, ¿no? ¿O no? No, el terrorismo es otra cosa. Ah, ok, entonces No, claro. no quiero hablar de eso, ¿no? Esto les hablo son militantes, o sea, son soldados con uniforme civil. Wow. Wow, ok. Entonces, los combatientes del lado enemigo no saben realmente quién es soldado y quién no es. Entonces, lo que hicieron, ¿sí? Lo que hicieron los israelitas fue decir, vamos a atacar y a matar a todos los que no se salgan. Tienen 2 días para salirse de ese lugar, porque no sabemos quiénes son soldados y quiénes no. Entonces tienen 2 días para salirse. Si no se salen, quiere decir que son soldados. O que lo están usando como escudo humano los de Hamas. ¿Ya? Ok, Para ahí luego viene, ahí acusar a viene. Israel de genocidio. Ajá, y ahí viene una de las preguntas de un público ¿no? Que decía eh, que conoce muy bien la situación y que han matado a más de 14,000 niños y bla, 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 todo este tipo de cosas, ¿no? Por Y, supuesto que sí. Por supuesto que, bueno, son datos de Hamas que no han sido comprobados, ¿sí? ok, Porque además ha habido mucha propaganda. Pero es un buen punto que sea cierto. Eso es masacre, no genocidio. Y además, una masacre que estuvo advertida. Sálganse porque vamos a bombardear, porque si no los atacamos, nos van a seguir mandando cohetes, aunque sean cohetes que hagan poco destrucción, están mandando cohetes a la población civil indiscriminadamente. Eso es lo que hace Hamas. Hamas manda cohetes indiscriminadamente a Israel. A ver a quién mata o a ver a quién destruye, ni siquiera con puntería, ¿no? ¿Sí? Eso es terror. Eso es lo que es terror. Terror es un acto de generar miedo en la población. Que ya no sabes quién te va a atacar y en qué momento te va a defender. Por ejemplo, si yo pongo una bomba como pusieron los palestinos en la estación de Atocha en Madrid, ¿sí?
y mueren 100 personas, eso es terror, porque no sabes en qué momento quién va a ser el que te va a atacar, ¿sí? O en París, o en Bruselas, o en Estados Unidos, o lo que sea, eso se llama terror. Terror es generar miedo en la población sin saber de dónde viene el ataque. Y eso es lo que hace jamás hace actos de terrorismo, ¿sí? O No sea, de masacre, no hace actos de guerra. no de guerra abierta, pues sabe que en una guerra abierta no tiene ninguna posibilidad de ganar. Entonces, el terrorismo no es parte de la guerra. De las, Sí, ¿sí? es parte de la guerra, eh, pero está, ¿cómo se llama? Y es ilegal. O sea, así como el maltratar matar civiles es ilegal por el genocidio, el terrorismo es ilegal en las convenciones internacionales. Es condenable, es muy condenable el terrorismo. O sea, porque, claro, como ya hay reglas en todas las cuestiones del uso de armas y todo esto, el terrorismo es, sí, o sea, no se lo espera el enemigo, ¿no? Y Claro. entonces, como tú dices, causa una cuestión terrible. Y además viene de gente que ni te imaginas que va a venir, de ciudadanos comunes y corrientes. Ok, Es un acto cobarde, agresivo, terrible, que mata inocentes. O sea, no estás atacando una estación de ejército, ¿no? ok. Y las guerras no nacen por cobardía, las guerras porque nacen otra vez, o sea, Ay, la guerra. A ver, entre los individuos como entre las naciones, las guerras se producen de la siguiente manera. Una, porque quiero abusar del otro. Quiero apropiarme de lo que es del otro, de su propiedad privada, de sus bienes, de su tierra, de lo que sea. ¿Sí? Y entonces, como el otro no se deja, entonces empieza la guerra. ujú. Y esa es una guerra entre individuos o entre naciones. Existe guerra porque quiero imponer mis ideas o mi religión. Y el otro no se deja, entonces empieza la guerra, ¿no? Ujú. Esas serían el principio de la guerra. El principio de la guerra es alguien que invade a otro porque quiere sus propiedades y sus tributos y lo que sea. Pero ¿Ya? se declara, ¿no? Se declara, o sea, Ahora como se cuando declara la juegas. guerra, pero si no te declaran la guerra, pues es un acto de guerra. Ah, ya, ok. Ok. O sea, no hay una declaración formal de guerra, pero es un acto de guerra. Mm, Si tú me atacaste, es un acto de guerra. O sea, si tú llegan a tu casa una persona a quererte robar tu celular, por decir algo, ujú. no te declaró, oye, te voy a declarar la guerra y te voy a robar tu celular. No, 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 pues es un acto de guerra. Igual pasa con muchos países. Son actos de guerra. ya, ya. Estos actos de guerra existe el derecho a defenderse. La guerra justa es la guerra que se hace para defenderse del ataque o la agresión de otras personas o otro pueblo o lo que sea. ¿Sí? Eso se llama guerra. Pero ahora, o sea, sí, Pero la guerra normal entre países es una guerra oficialmente declarada que tiene que suscribirse a la Convención de Ginebra. Lo que pasa es que la mayoría de los conflictos actuales no son guerras, sino son conflictos, pues digamos guerra, pero no oficiales, guerras entre pueblos, guerras entre grupos religiosos, etcétera, etcétera. ¿Mm? ya, o sea, por eso aquí, bueno, regresamos a lo de genocidio, ¿no? O sea, aparte de genocidio y matanza en masa, existen otros términos relacionados como limpieza étnica, crímenes de la lesa humanidad. ¿Cuáles son sus diferencias y similitudes? A ver, esto es muy importante. Hay masacres y matanzas, ¿sí? Ujú, Masacre es en un acto de guerra. Matanza es atacando masacre es, perdón, matanza es un acto de guerra. Masacre es atacando a civiles indefensos, ¿sí? Y crimen de lesa humanidad. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Todo lo que va contra el ser humano. El crimen de lesa humanidad es desde un homicidio, porque estoy matando a otra persona sin ninguna causa justificante, ¿sí? ujú, Y bueno, y ahorita hay muchos, ¿no?
Ahí va ¿no? muchísimo, ¿no? La tortura, la desaparición forzada, la esclavitud, la violencia sexual, ¿sí? La prostitución forzada. Oh, ok, todo eso entra ahí, ok, Todo es un crimen de lesa humanidad. ok. Todo eso es crimen de lesa humanidad. O sea, la trata de personas, el abuso de los niños, la pedofilia, ¿sí? Eso es crimen de lesa humanidad. La esterilización forzada, ¿no? Ujú. Por engaño, ¿no? O sea, Todo eso. podríamos llamar que esta propaganda anti, esta propaganda a favor de las parejas que no son heterosexuales, podría ser, también lo podríamos llamar que va hacia el genocidio de la humanidad, ¿o no? No, ¿No? no, Ah, ok. no. Sí, una cosa es el, el que se respete las preferencias sexuales de las personas, eso no Ujú. tiene que ser importante. Y otra cosa es que a alguien quiera abusar de niños, Ah, ok, diciendo ok. que es lo que yo me percibo, yo necesito abusar o tener niños aquí, ¿sí? Ok, O ok. menores. Muy Es bien. otra cosa. O sea, la preferencia sexual de cada quien, pues, adulto, muy su vida, ¿no? Ujú. El problema es que yo quiera abusar de gente inocente, o que Ok, la compre, o que la venda, o por miedo, por terror, o por inocencia, ¿no? Que es el caso de los menores, ¿no? sí. Muy bien. ¿Cuáles son diferencias y similitudes entre limpieza étnica, crímenes de lesa humanitaria, A ver, es lo mismo, sí, genocidio y limpieza genocidio? étnica es lo mismo, ¿sí? Ok. Ujú. Genocidio, porque es por razón de etnia. Se dio Ok. mucho, hablaban mucho de la situación en la guerra esta de los Balcanes, la crisis balcánica, de los bosnios contra los serbios, e inclusive se violaban a las mujeres bosnias para que tuvieran hijos serbios, o sea, limpieza étnica, aunque son de la misma etnia todos, ¿no? Todos Sí, claro. son, Em, bueno, ¿cómo pueden las comunidades internacionales prevenir y abordar eficazmente el genocidio y las matanzas en masa? primero, tendríamos que acabar con la impunidad. Si yo defiendo a un terrorista, pues soy no cómplice de él. Ay, pobrecito, es que son débiles. Pues sí, pero son terroristas. Ay, es que lo están matando porque están los niños, sí, pero se están escondiendo atrás de los niños los soldados con ropa de civil y rodeo de niños para disparar sus cohetes. Eso es un crimen de lesa humanidad, porque estoy usando escudos humanos, no se vale, ¿sí? Ahora, no se vale la impunidad, no se vale la impunidad. Cuando yo dejo impune un crimen, estoy favoreciendo que se vuelva a cometer. Ujú. Si yo a un delincuente, en lugar de aplicarle la ley, doy un abrazo, le estoy haciendo impune con él y estoy haciendo que pueda hacer todo lo que quiera porque no va a entrar la ley contra él. O sea, déjame preguntarte, o sea, las personas cuando dicen pobrecitos, están matando a los niños, no es que quieran como, están como en la parte compasiva y diciendo, bueno, o No sea, es compasiva, no, perdón, es de lástima. ok. La compasión es un término muy específico. La compasión es acompañar la pasión, es acompañar las emociones, es acompañar el sufrimiento y acompañar el gozo y la alegría. ¿Sí? Cuando alguien tiene un funeral, yo voy, porque pierde un ser querido, yo voy y acompaño a esa persona, le comparto con él su tristeza para quitarle un poco su tristeza. Si yo tengo una fiesta, invito gente para que compartan mi alegría conmigo. Eso se llama Exacto. compasión. Ok. Es acción compartida de mis emociones. Lo otro se llama lástima. Mira ese pobre pordiosero que va ahí caminando. Vamos a darle 10 pesos para que se tome su licorcito, ¿no? Le damos, ¿no? O su droga. Ujú. Eso se llama lástima, eso no es compasión, Ok. ni caridad, ¿no? Ujú. Entonces, eso se llama lástima, o sea, pobrecitos, ¿eh? Lástima también me da a los animales. Entonces, estoy tratando a esa gente como animal, no como personas. Si yo soy compasivo, tengo que acompañarlos en su pasión, acompañarlos. ¿Y Pero qué sería en este caso acompañarlo?
Primero que nada, a la persona que cometió un delito hay que juzgarla y que no haya impunidad. La gente que está sufriendo es que mataron a mi papá, mataron a mi hijo, pues sí, te acompaño, voy con ella y la consuelo. Acompaño su soledad, su tristeza, pero lo acompaño, voy con ella. Eso sería compasión, ¿sí? Eso sería consolarlo. Ah, que no puedo llegar ahorita allá porque hay guerra. Bueno, pues no puedo hacer más. ¿Le voy a mandar dinero para que compren, sigan comprando balas? Pues no. O sea, lo que yo necesito hacer es ser compasivo y misericordioso significa también dar o otorgar el perdón. O sea, si alguien se equivocó y reconoce que se equivocó, yo seré compasivo y misericordioso, pero tiene que asumir las consecuencias de sus actos. No se trata de venganza ni de rencor, se trata de inhibir que sigan haciendo el mal. Por eso no puede haber impunidad. Claro. Ujú. Ok, Entonces, ¿qué toca hacer? Lo que toca hacer es exigir primero justicia. Pero para exigir justicia, yo no soy juez. Tiene que haber, un juez tiene que tener todos los elementos para poderlo hacer. Y la comunidad internacional tiene que tener claridad en todo esto. No puede ser parcial a un lado, porque si es parcial a un lado, pues ya no hay justicia. El ujú, juez, por definición, tiene que ser imparcial. Si hay un juez que es parcial, ya no hay justicia. Entonces, es que el juez no dictó lo que yo quería que juzgara. Pues no, pues es imparcial, no va a juzgar según tu criterio, va a juzgar de acuerdo a las leyes y a las pruebas y evidencias que se presenten. claro. Eso los jueces tienen que ser gente muy bien preparada, muy honorable y muy centrada. No puedo poner jueces por cuota de partido de religión, no, este de derecha, este de izquierda, este pro Hamas y este anti Hamas, este pro israelí y este anti israelí. No puede ser así. Tiene que ser gente honorable y neutral. Si no, no puede ser juez. Sí, porque no puede ser juez y parte. Claro. Sí, no, o sea, ser juez y decir, bueno, es que me voy a ganar un dinerito, ¿no? O No, eso sea, ya es me corrupción. conviene. Eso es corrupción. Eso ya sería vender la justicia. Estoy hablando de preferencias. Si Ok, yo, voy a si yo voy a juzgar de acuerdo a mis preferencias, ya no soy juez. muy bien. Yo soy pro-israelí, entonces todo lo que voy a votar va a ser favorecer a los israelíes. Voy a quitar las pruebas que lo incriminen y voy a poner además cosas que incriminen a nosotros. Eso se llama torcer la justicia, ¿no? El juez tiene que ser absolutamente honorable. Y realmente hay una corrupción de la justicia terrible en el mundo, inclusive entre los jueces de la Haya, ¿sí? Ok. Bueno, Bueno, yo como soy descendiente directo de juez, mi bisabuelo fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, ok. Pues, Manuel García Méndez. Y mi abuelo fue juez toda su vida, Manuel García Núñez. Y todos aprendimos lo que es ser juez en toda la expresión de la palabra. Mi abuelo, ni mi bisabuelo nunca tuvieron un dinero extra fuera de que fuera su juicio. Es más, mi abuelo tenía una frase muy simpática, ¿no? Sí, que decía para juzgar. Dice, hijo, cuando tenía duda quién era el culpable, ¡zas! Tenía mi pluma y se me caía la pluma. Y luego se acercaba uno a levantarla y ya sé quién es el culpable. Vacilaba en ese sentido, ¿no? sí, claro. Una persona sumamente preparada, sumamente justa, y nunca va a ser un juicio terrible. Una vez cuenta que le mandaron, él tuvo que ver el juicio de Pascual Orozco, uno de los revolucionarios. Él era el juez de Pascual Orozco. Y se lo mandaron a él porque él sabían que nunca iba a declarar pena de muerte. Mi abuelo era absolutamente católico. Entonces nunca declaraba pena de muerte. Y entonces no lo querían matar, pero sí lo querían juzgar. Entonces, si está culpable, destierro. Entonces lo desterro. ¿Sí? Mi abuelo no se dejaba vender ni comprar. Y ahí vendimos nosotros. La necesidad es total.
Mi abuelo decía, no se puede ser poco honesto, muy honesto. O se es honesto o no se es honesto. Claro. Ok, ahora, ¿cuál es la importancia de la educación y la conciencia pública en la prevención de genocidios y matanzas en masa? ¿Tú crees que creando este tipo de manifestaciones internacionales o No, así? porque eso no sirve. Lo que tiene que hacer es exigir justicia. Pero empezamos justicia en nuestro propio país, en nuestra propia casa. Es muy fácil ser candil de la calle y oscuridad de mi casa. No estamos exigiendo justicia aquí. Las masacres que ha habido en México son terribles. Ujú. Matanzas terribles en México, masacres. ¿Cómo en este siglo, en esta década, en este lustro, cómo ha habido matanzas y masacres? Y están impunes. Por ejemplo, estamos en periodo electoral. ¿Cuántos candidatos han sido asesinados? Más de casi 40 candidatos han sido asesinados en este proceso electoral. O sea, Impresionante. si yo no pido justicia en lo que está muy cerca de mí y pido justicia allá al otro lado del mundo, soy un hipócrita, porque el plazo no me quiero involucrar. Es muy fácil gritar por otro lado que no sé ya. ¿Haces justicia en tu casa? ¿Están abusando de ti o estás abusando de alguien? Empieza en tu casa, empieza en tu familia, empieza en tu comunidad y empieza en tu país. No se vale ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. Es re fácil gritar por los otros, pero no gritar lo que está pasando aquí. La impunidad que tenemos en México es terrible. Se dice que solamente se resuelven el 3% de los homicidios. La impunidad es del 97%, pues estamos dando manga ancha a que haya homicidios. No nada más homicidios, también se habla de la trata y de otro tipo de Ay, cosas que no se han resuelto, ¿no? Y de violaciones y todo. O sea, que se quedan pedofilia, así. Sí. abuso de niños, etcétera, ¿no? Ujú. Maltrato. Entonces hay una impunidad terrible. ¿Qué papel juegan los tribunales internacionales y los procesos de justicia transicional en la rendición de cuentas por genocidio y matanzas en masa? A ver, más despacio. ¿Qué ¿Qué papel juegan papel los juegan los tribunales de tribunales? justicia internacional en todo esto? Ah, ¿Qué papel juegan los tribunales de justicia? Son claves, son claves, porque ellos hacen juicio y tienen que meter un juicio. Ahora, si yo hago un veredicto y no lo puedo hacer cumplir, pues es casi letra muerta, pero lo ujú, condenamos. Por ejemplo, yo digo, a ver, yo tengo que emito una orden de aprehensión contra Netanyahu, que ahorita está una orden de aprehensión de un juez de La Haya, pero no la puedo hacer cumplir, pues casi letra muerta. Lo único que estamos haciendo es, bueno, decir si está haciendo mal el señor, porque ningún estado lo está haciendo. Si yo tengo que tener el juez, para que sea eficaz y no haya impunidad, tiene que tener el poder suficiente para que lo que él dice se ejerza. Porque si no, no tiene ningún poder. Es una opinión muy docta y muy importante, pero no tiene poder para eso. claro. Ahora, ojo, no basta un juez, por eso hay instancias. Después vienen los magistrados, o sea, juez de primera instancia, juez de segunda instancia, juez de tercera instancia y Suprema Corte, ¿no? Entonces, un juez se puede equivocar. Entonces, las personas tienen derecho a pedir una revisión de su caso Ujú. en tres instancias. Y eso en todos los niveles de justicia lo hay. Porque si lo dejamos solamente a un juez, pues el juez con toda la buena intención del mundo, muy preparado que esté, puede equivocarse. Entonces hay una segunda instancia. Y luego hay una tercera instancia. Ok, Siempre. Entonces, ¿qué papel juegan? Es importantísimo para que se acabe la impunidad. Pero, si yo voy a hacer un tratado de juicio, tengo que ser que sea capaz de hacerlo eficaz. O sea, ¿qué mecanismos hay para hacer cumplir esa orden de ley? ujú, Si no, uf, no sé si me doy a entender, es terrible. O sea, yo te condeno a ti, ¿qué ganas con condenarme? Pues nomás decir que soy feo y se acabó, ¿no? No, yo tengo que decir qué acciones voy a tomar para que no sigas haciendo eso mismo.
para que no sigas dañando a los demás. Ok. O sea, y los procesos de justicia transicional en la rendición de cuentas, es eso, ¿no? Sí, es eso, hay que rendir. O sea, en un concierto de las naciones, si yo quiero vivir en el concierto de las naciones, tengo que vivir de acuerdo a la legalidad. Y si yo no, si eso, un juez no tiene condena a lo demás, pues no tenemos nada que hacer. Por ejemplo, entonces se vuelve letra muerta, letra nomás es anecdótica, ¿no? Si nos condenó un juez y qué, ¿sí? No pasa nada. Eso es lo que pasa, se burlan de la ley. Por ejemplo, ahora, bueno, mucho de lo que se dice es que ya no, falta de recursos para terminar un proceso, para apelar de las personas, ¿no? Eh, que normalmente, sí, o sea, se quedan sin dinero porque son muy caros y desgastantes todos estos procesos y se tardan años, años en resolverse, ¿no? Cuando los procesos son muy claros, tarda muy poco. Cuando están confusos, tarda mucho, ¿sí? Ok. Y entonces hay el proceso de revisión. O sea, el juicio es gratuito. Por Ok. ley tiene que ser gratuito. Si no, pues nadie tiene acceso a algo. Y en México, por ejemplo, el Estado tiene obligación de ponerte un abogado, un defensor de oficio que se llama. Y eso, pero eso de que te dicen, no, no, esos defensores de oficio se van a tardar años Bueno, porque, eso es corrupción. ¿Sí? ok, Hay que denunciarlos como corruptos, o como ignorantes, o como falta de preparación, que no tienen pericia, ¿no? O ok. sea, pero el juicio tiene que ser gratuito, si no, pues no tiene ningún sentido. Ahora, si yo contrato a un abogado que conozca muchas leyes y sepa torcer la ley, bueno, puede torcer, pero si hay evidencia, no pasa nada. Está condenado. Pero ahí depende del nivel de calidad de los jueces del sistema de justicia. No importa qué abogado tenga, si la evidencia dice que está mal, se puede. O sea, está la evidencia. Es la evidencia. Entonces, el problema de la justicia es si hay corrupción en la justicia, pues todo está corrupto, todo está impune, todo está terrible. No hay que hacer. ¿Por qué? Porque la gente no tiene a dónde acudir. Y entonces, ¿qué hace la gente cuando el sistema de justicia oficial no funciona? Se Toma hace mano justo. por su, se hace justicia por su propia mano. Sí. Claro, quiere decir, y entonces empiezan las venganzas. Y eso es terrible. Entonces otra vez estamos en la ley de la selva y a ver quién se salva y mato a tu familia y mato a tu esto y te mato a ti. ¿Qué pasa con los narcos? Los narcos, ¿por qué se pelean? Porque el otro no respetó a mi mujer o no respetó esto y entonces me vengo del otro y me vengo de toda su familia y así están venganzas. Por eso la guerra entre narcos no es tanto por dinero. Como son gente muy inmoral, muy sin principios, pues siempre abusan del otro y quieren seguir abusando de los demás, y entonces algunos no se dejan, entonces existen estas matanzas entre ellos, masacres entre ellos, que a veces afectan a población que no tiene nada que ver. Por ejemplo, que tiene que ver la hermana de un narco que es honesta, pero como es hermana del narco, pues la mato, ¿no? ¿Ya? Ajá. Entonces, volvemos, cuando no hay justicia, cuando hay impunidad, tú lo que estás dando lugar es que la gente quiera hacerse justicia por su propia mano. Cuando no hay justicia internacional, la gente se hace justicia por su propia mano. Y sálvese quien pueda, y la ley del más fuerte y del más poderoso. ¿Qué se hacía en la guerra? El arte de la guerra, que me preguntaste al principio, pues es muy famoso, sobre todo los chinos lo han trabajado mucho, pero también lo trabajó mucho Maquiavelo, lo trabajaron, por supuesto, Julio César, ¿no? Y trabajó Napoleón, el famoso chino Sun Yat-sen, ¿sí? Decía el arte de la guerra, pero lo voy a definir en tres principios. Tu enemigo es más fuerte que tú, corre y haz la paz con él. Tu enemigo es más débil que tú, corre y atácalo. Tu enemigo está en igualdad de circunstancias, ¿no? Es incierto quién va a ganar, hagan la paz. Porque si no se van a destruir mutuamente. Ese es el principio básico de la guerra. Tu enemigo es más débil, atácalo y destrúyelo. Tu enemigo es más fuerte,
Soy sensato, pues para que no me destruya hago la paz, porque si no me va a masacrar, como hacían todos los imperios. Y todas estas reglas se aplican también en los juegos de Risk y de juegos Por de guerra, supuesto, son ¿verdad? juegos que te ayudan a vivir todo eso, exactamente. Ujú. Ok. Entonces, pues yo juego ajedrez, pues yo voy a masacrar al otro, ¿no? ¿Sí? O riesgo, lo que sea. Entonces, lo que se quiere hacer con todo esto es, vamos siendo civilizados. Ahora, si yo quiero abusar del otro y lo estoy abusando, va a haber un momento en que el otro se empiece a luchar por su libertad, Claro. luche por su justicia. Entonces, la única forma de evitarlo es acabar con ese pueblo, pero como ese pueblo no lo puedo acabar, siempre está latente la rebelión de ese pueblo. Pero eso lo tienen que tener controlado de muchas maneras, de muchas maneras. La forma más coherente que han hecho los pueblos. A ver, la forma más burda que hacían los imperios antiguos para oprimir a los vencedores, a los vencidos, era quitarles su hombría. O sea, los hombres los castraban, los dejaron de eunucos. Ah, claro, los eunucos, y los tenían ahí sirviendo en sus harems. ¿Sí? ¿Quieres ver parte de eso? Pues ve, por ejemplo, la serie esta turca de Soleimán, ¿no? Donde están los eunucos. Ah, no sabía que era parte de una guerra eso. Ah, es parte, claro, es parte de controlar al enemigo. Le quita su hombría Ujú. y además le quita su capacidad reproductiva. Qué impresión. La otra, por ejemplo, que hacían los aztecas con los que luchaban con las guerras contra los aztecas, otros pueblos, pedían de tributo a doncellas y a jóvenes. Ujú. Se le estás quitando la flor de la juventud y le estás quitando la posibilidad de rebelarse. Guau. ¿Qué hacía Malthus, el inglés? No, que no tengan hijos. ¿Qué hacen ahora? Pues que no tengan hijos. Sí, lo Había mismo. un canto que hacía, una canción que cantábamos hace 40 años, 50 años, que decía, a parir madres latinas, a parir revolucionarios. Porque Ah, es un acto revolucionario el que haya hijos. Entonces, el hecho de el control natal, la control natal o el aborto, todo eso es controlar la disidencia posible del futuro. Y lo dice claramente, o sea, el informe Kinzinger en 1968 decía que había dos peligros en América Latina para Estados Unidos. ajá. Uno, la Iglesia Católica, y otro, el exceso de población. Y me acuerdo muy bien, ¿no? Esto es muy claro, o sea, si somos un poquito inteligentes, en 1970, Echeverría tenía 8 hijos, y en la campaña de presidencial, como la que tenemos ahorita, se retrataba con sus hijos y decía, tener hijos es hacer patria. Pues sí, claro. Pero qué casualidad que en 1973 cambia su política. El Ah, informe 15 fue en 68 y le impusieron y empezó el programa de planificación familiar en México, de paternidad responsable. Qué casualidad, ¿verdad? Que cambió de golpe. Oye, qué raro que 3 años una persona haya cambiado tanto. no, pues. O sea, por favor, a buen entendedor, pocas palabras. Ujú. ¿Por qué hay tanto interés ahora en controlar a la población, en quitarle su virilidad y su feminidad, en quitarle su capacidad reproductiva? Porque un pueblo sin personas jóvenes es fácilmente dominado o con poca población. Entonces, esa es parte también del genocidio que no se está tomando en cuenta hoy. Exacto, esa es la última pregunta, ¿no? A la que iba. ¿Existen casos contemporáneos de genocidio o matanzas en masa que estén teniendo lugar en el mundo en este En este momento? momento, los fulani en Nigeria contra los Ok. cristianos. En este momento, ¿Y así qué se está específico. haciendo al respecto a nivel nacional e internacional? Bueno, pues nada, hay complicidad del gobierno de Nigeria. O sea, no es, el gobierno nigeriano no lo apoya abiertamente, pero se hace pato, igual que en México se hace pato con las matanzas de los narcos, ¿sí? Ujú. ¿Qué otro genocidio hay actualmente? Que yo sepa, ese es el más fuerte en este momento. Ok.
de los fulani allá. Ahora, Hay podría, persecuciones religiosas, persecuciones étnicas, sí hay, pero no hay genocidios como tal. ya, ajá, o sea, Fuera de Fulani, sí existe en Nigeria. Los Fulani en Nigeria están, o ciertos grupos de Fulani en Nigeria están, y sobre todo musulmanes, están atacando a los cristianos nigerianos. Y eso wow. cada día estamos viendo noticias de que atacaron una iglesia, se llevaron a las niñas, se llevaron como esclavas, ¿sí? Qué Están fuerte. secuestrando Y no se sacerdotes. escucha en ninguna parte. No ¿Cómo hay. no? No, si uno lee las noticias como debe leerlas, Ah, ok. no se los encuentra, por supuesto. Ok, muy bien. Claro Sí, que se escucha en algunas partes, si no, ¿cómo te lo diría yo? sí, sí, Estamos sí, digo, enterados. pero, o sea, como que la mayoría de la gente habla nada más de Ah, cierto. claro, porque ¿quién paga los medios? Ujú. Los medios convencionales. Por ejemplo, ¿quién lee Así Prensa, por ejemplo? O sea, la prensa de la comunidad católica. Nada. Ok. ¿Quién lee la prensa pues, de los grupos pequeños? Pues nadie, O ¿no? Rumble, sí. O sea, sí. O sea, leo en los periódicos, como le dicen en España, el país, no le dicen lo país, ¿no? Porque siquiera tiene derecho a tener, ser masculino, ¿no? O sea, es una deformación de la verdad total y absoluta, ¿no? ¿Sí? No, bueno, ok. ¿Sí? Y así están todos, y el mundo, y el ABC en España, ¿no? En México no quiero decir nombres, pero pues ya conocemos que los periódicos son mecanismos de propaganda, o de los programas de televisión y de radio, son mecanismos de propaganda del que está en el poder. Ujú. Prensa vendida, decíamos, prensa no vendida, prensa en el poder, o sea, son agentes del poder, claramente. ¿Sí? O sea, lo que pasa, por ejemplo, en las mañaneras es absolutamente ridículo, ¿no? Bueno, pues sí, pues muchísimas gracias. Ha sido muy bueno que nos hayas ilustrado, como Pero ponernos. vuelvo a repetir la definición de genocidio. Quiero decirlo otra vez. Ujú, ¿Sí? Genocidio es un delito internacional. Para ser delito tiene que ser juzgado por una corte internacional, que consiste en la eliminación sistemática y masiva, ¿sí? De un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, nacionalidad o discapacidad. En Gaza lo están matando porque son palestinos. No, porque nos estarían matando a los de Jordania, ¿no? A los palestinos del otro lado. De ujú. raza, tampoco. De religión, tampoco lo están matando porque sean musulmanes, porque no están matando a todos los musulmanes. Por nacionalidad, tampoco. Por discapacidad, tampoco. No son discapacitados, ¿sí? Ujú. Entonces, no hay genocidio ahí. Hay, sí, matanza, ¿sí? Y Que en está la, en una batalla y no hay masacre. Masacre es cuando estás atacando población civil indefensa, pero automáticamente indefensa. claro, y la último, el otro, el de Nigeria que decías, al grupo, ¿me lo puedes repetir? Fulani, Sí, los Fulani. Fulani, los Fulani. Fulani es un grupo étnico del Congo nigeriano, de la familia Congo nigeriana, como hay muchísimos, ¿sí? Que vive en el norte de Nigeria, son musulmanes y atacan sobre todo a los nigerianos católicos. Están Por ser católicos, nada más. ¿Sí? ahí sí, ok, Ahí ahí sí, sí se aplica. Ya, ahí se aplica. muy bien. Bueno, Eh, en China, en China hubo un genocidio cultural contra todos en la Revolución Cultural de 1968, la gran revolución de Mao, ¿no? de Sí. Mao, sí, O lo de Tíbet, o lo del Tíbet también fue terrible, ¿no? claro. Ujú, En los 50, 53, 54, ahí sí hubo genocidio. ujú. Para hablar de genocidios modernos. El otro moderno también muy famoso fue el de Camboya o Myanmar, ¿sí? El Mer Rojo, que mataba a todos los que no eran comunistas, ¿no? Ok, y aquí en Nicaragua, en Centroamérica, no hubo nada No en hay, no, no hay genocidio, hay matanzas y masacres, pero no matanzas. hay genocidio. Sí, sí, claro. Ok.
y hay discriminación y hay abuso y es lo que quieras, pero es otra cosa. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez por esta plática, ¿no? Ha sido muy buena, ha aclarado. Si tienen preguntas, ya saben, pueden hacérselas llegar al doctor, ¿no? Y gracias por Y, y, siempre. y también en tu amable auditorio, los que quieran, que nos digan qué tema quieren que platiquemos desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente preparado y Claro. interesado en la justicia, en la libertad y en la dignidad de las personas y de los pueblos. Te agradezco muchísimo, Claudia, por esta actitud de querer informar a la población y estamos listos para ver si dentro de 15 días preparamos otro tema bien interesante. Sí, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, cuídate. Igual, bye.